más gente ahí sentada que aquí. Somos más, ¿eh? Ay, por Dios. En directo, ¿eh? Voy a cerrar aquí para que no haya ruido, ¿vale? Pero si viene alguien, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, son unas breves palabras de bienvenida y de agradecimiento. Bienvenidos a todos, a los ponentes, a toda la mesa, a todos los que vinisteis hoy a escuchar la conferencia. Y luego de agradecimiento. Agradecimiento pues, primero a los dos ponentes por aceptar la invitación y venir a cerrar este ciclo de conferencias que estamos ahora mismo realizando. A la Compañía de Jesús, al Padre Pedro Noguera y al Padre Alfredo, también, que siempre nos ayudan en las actividades que nosotros hacemos, siempre colaboran con nosotros en todas estas cosas. A todos vosotros que vinisteis para escuchar esta interesante conferencia y me vais a permitir pues, que gracias también a Javier por su trabajo en este ciclo, que fue un trabajo muy importante. Y bueno, pues darle las gracias y la enhorabuena. Y sin más, pues le paso la palabra. Voy a ser muy breve, solamente son unas palabras para cerrar el ciclo y relacionar esta conferencia que vamos a escuchar ahora mismo con lo que vienen siendo las anteriores. Y bueno, los que habéis estado las tres, rápidamente lo veréis esta vinculación. Efectivamente, este ciclo 2022 de Orígenes lo comenzamos en septiembre, hablando de los 1800 años de la batalla de Guadalajara. Vimos esa impronta de Asturias en España. Continuamos con los 500 años de la circunnavegación de Magallanes en Cano y estuvimos viendo cuál es esa huella que tuvo España en el mundo, o España en ultramar. Y hoy cerramos con los 500 años de la Conversión de San Ignacio, con el origen de lo que va a ser lo que fue un nuevo carisma, un carisma que tuvo éxito en todo el mundo, llevó la fe cristiana de otra manera al mundo y fue el origen de lo que conocemos como misionerismo. Y vamos a centrar sobre todo en las figuras de San Ignacio, Mateo Ricci, Pedro Fabro, quienes llevaron pues el carisma ignaciano en la fe católica, sobre todo a Asia. Y de esta manera pues vamos a ver lo que es la huella de Ignacio en el mundo. Así que vamos viendo desde nuestro local, desde nuestras Asturias, hacia el mundo, que es lo que pretende también la Asociación de los Alumnos y el movimiento de los alumnos. Este movimiento ahora más que nunca, como bien sabéis, ahora que estamos también representados en la Federación Europea, decíamos que trabajar en local pensando en global, ¿no? Local working, global thinking, que es lo que queremos o lo que estamos ahora proponiendo, ¿no? Que todas nuestras pequeñas acciones sean parte de una gran acción común y en este caso pues vinculado a las preferencias apostólicas de la compañía. Pues que este pequeño ciclo sirva para reflexionar desde lo cotidiano, desde nuestra historia, desde nuestro mundo, para ir dando pasos hacia otro pensamiento más ignaciano y por eso queremos concluir este ciclo de esta manera, poniendo al final el foco en San Ignacio, en su legado y en su mensaje. Así que bueno, esperemos que busquen y que cumplamos un poco de este objetivo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca presentar a los dos ponentes en esta charla que tiene que ver con ese talante misionero de la primera compañía. Nos vamos a centrar en Francisco Javier, San Francisco Javier, Mateo Ricci y Pedro Páez. Quizá poquito conocidos, pero bueno, pues para eso vamos a... Francisco Javier es un gigante de las misiones, es más conocido. Con todo, también Jaime nos va a contar un poquito también ese talante misionero de Francisco Javier, y Fran se centrará más en los otros dos personajes. Paso sin más a presentarles. El padre Jaime Peñaranda actualmente es prefecto de la Iglesia del Sagrado Corazón de Oviedo y también acompaña grupos de espiritualidad y acompañamiento personal. En épocas anteriores Jaime ha estado metido de lleno en el mundo de los colegios, de los centros educativos, así que los conoce bien. Y Fran está en su quinto año como jesuita, es un jesuita joven. Y de pequeño venía a jugar al fútbol. A jugar al fútbol. Muy bastante fútbol.
Muy bien, pues Fran está en su 5º año como jesuita y está en la experiencia que denominamos magisterio, popularmente llamamos maestrillo. Y bueno, está actualmente dando clases de religión en San Ignacio y también alguna otra asignatura, y además de acompañar grupos en pastoral universitaria del Centro Nuevo. Bueno, pues les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento. Y bueno, pues vamos a comenzar. El año pasado, se me oye bien porque sí estoy un poco fuerte. El año pasado, cuando hablamos de San Ignacio, decíamos que era un hombre que había encontrado su camino a través de los fracasos. O sea, cada vez que se le ocurría algo, pues la providencia le ponía una zancadilla y no le salía, y entonces de fracaso en fracaso fue llegando hasta fundar la Compañía de Jesús. Y hoy vamos a ver un poco la historia de su íntimo amigo, Francisco Javier. Y este es justo todo lo contrario. Este va de triunfo en triunfo, sobre todo de sueño en sueño. Para poderos imaginar un poco la figura de San Francisco Javier, imaginaros a un chico joven, dinámico, inteligente y sobre todo muy soñador. Entusiasta, podríamos decir. Esa es un poquitín la idea de Francisco Javier. Si podéis apagar un poco, porque es que si no las diapositivas, pues pierde mucho. Las del exterior, del exterior. Eso es. Sí. Así. Muy bien. Bueno, pues por eso le hemos titulado El Soñador. Francisco Javier, pues nace en el castillo de Javier, que es el que tenéis aquí, esta maqueta, en los límites con Aragón. Entonces era pues, una zona fronteriza de muchos problemas. Ya sabéis que, por la historia, que el reino de Navarra estuvo muy ligado al reino de Francia. No en cambio, pues eran bastante enemigos del reino de Castilla. Fernando el Católico, en su segundo matrimonio, pues tenía derecho a la corona de Aragón, y en cambio los de Francia pues tenían también sus derechos a la corona de Navarra. Y bueno, pues Javier, con la familia de Javier, era una familia, diríamos, de hidalgos, con su castillo, un castillo-palacio de defensa, etc. Era el pequeño de 5 hermanos y debía ser un chaval pues muy espabilado, el padre de Javier pues era en el reino de Navarra, cuando todavía eran independientes, pues era el equivalente al ministro de Hacienda, de manera que, no al ministro de Hacienda, sino al presidente teóricamente de las Cortes. De manera, era un hombre pues muy metido en política y además muy versado en leyes. Después será un poco pues también uno de los sueños de Javier. Naturalmente que allí en el castillo pues no había escuelas ni había maestros, y entonces el maestro de Javier pues fue su tía y su madre. Y entonces pues cuando Javier era pequeño, pues como es lógico, pues un niño pequeño pues se fija un poco en sus hermanos mayores, y entonces dice, pues yo quiero ser pues soldado como uno de sus hermanos, que precisamente eran los enemigos de lo que era Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola estuvo defendiendo por parte de los castellanos la plaza de Pamplona, pero allí en Pamplona, como eran más bien afrancesados, le dejaron prácticamente solo allí en las almenas, y el duque de Foix disparó una lombarda y entonces, bueno, pues le partió la pierna, y ahí empezó o sea que incluso eran familias en bandos distintos. Bueno, pues Javier pues pensaba pues ser como sus hermanos, pues soldado,
o ser como su padre, un gran, diríamos, abogado, metido en leyes, metido en política. Y bueno, pues allí se descubrió pues, su vida de infancia. Cuando ya cumplió los 19 años, bueno, esto es muy importante, en el castillo de Javier hay una capellita que es esta, la del Cristo, el famoso Cristo de Javier, muy medieval, con unos murales pintados en donde está el baile de las calaveras, pues muy típico de la Edad Media, y es un Cristo pues muy curioso, porque es un Cristo que está sonriendo en su último momento, ¿no? Y bueno, pues este palo jesuita sí, pues, es un Cristo muy emblemático, es nuestro Cristo, ¿no? El Cristo de Javier. Y entonces tenía pues una formación religiosa pues buena y fervorosa, etcétera, etcétera. Pero pues él lo que soñaba pues era en el fondo pues otras cosas que no vemos. Cuando cumple 19 años pues tiene que empezar a estudiar la carrera, y entonces claro, pues lógicamente siendo de Navarra, tan cerca de los franceses, pues dice, yo me voy a París. Desde luego no pensaba ni muchísimo menos ir a las universidades de Salamanca o a la nueva Universidad de Alcalá de Henares, que es la de los castellanos. Entre Castilla no quiero saber nada, me voy a Francia, a París, que es donde nace todo. Ahí nació la compañía y los niños, o sea, ahí en París nace todo, también la compañía. Y entonces, bueno, pues llegó a París y era un chico pues muy despierto, muy listo, muy simpático, contaba chistes, sabía cantar, tocaba la guitarra, muy cercano a la gente. Cuando empezó a estudiar, pues muy brillante en los estudios, sacaba unas notas estupendas, y por las noches pues se dedicaba pues eso, pues a cantar a las mozas cerca de Montmartre. Y campeón también de salto, o sea que era hasta atleta, o sea que era un chico 100, o sea que mejor que Javier, pues no había muy pocos en la Universidad de la Sorbona. Cuando llega a París, pues lo primero que tiene que hacer, pues como cualquier estudiante de ahora, pues es buscar un colegio mayor. Y allí en Santa Bárbara, en el colegio mayor, donde fue, al lado de la Sorbona, de la universidad, pues le asignaron o encontró pues una habitación donde había otros dos estudiantes, pero muy distintos. Uno de los estudiantes era Pedro Fabro, pues este era sacerdote, pero muy jovencito, tendría unos 21 años, una cosa así, muy fervoroso, muy buenecito, muy tímido, muy buena gente, y bueno, digamos, el buenecito de la clase, ¿no? Y el otro que hablaba, pues un tío ya mayor, 35 años, 40, medio cojo, calvo, mal vestido, pero que tenía cara, diríamos, de gente noble y de gente profunda, a pesar de que el aspecto podía ser un poco más de medio peregrino, medio vagabundo, bueno. Y entonces coincidió, mira por dónde, pues en esa habitación, pues con estos dos, nada menos que pues era San Ignacio Loyola, San Francisco Javier y San Pedro Fabro, los tres compañeros de una habitación que lo cantan los chavales pequeños. Bueno, pues, y entonces pues a San Ignacio le costaba bastante los estudios porque ya era mayorcito, no había estudiado, el de joven había tenido que aprender latín en Barcelona con los niños pequeños y bueno, no sabía demasiado, le costaban mucho los estudios, ¿no? Después de haber pasado por Alcalá y por Salamanca, que dio muy poco golpe porque se dedicaba a mendigar. Y entonces pues le ayudaba mucho, pues estos dos chicos jóvenes, a Ignacio Loyola, pues a aprenderse aquellas lecciones que le costaban bastante. Y allí entonces pues Ignacio Loyola es cuando empieza a rodearse de una serie de universitarios, todos ellos muy jóvenes, muy listos, muy dinámicos, muy soñadores.
y Ignacio, digamos, con su parsimonia, pues los fue convenciendo para que hicieran ejercicios. Y, diríamos, se le dio bien a San Ignacio, menos con Javier. Javier, pues le tomaba el pelo. Bueno, además, fijaros bien, como la casa de Javier había perdido todo el prestigio y se habían quedado arruinados, pues no tenía los duros para poder vivir. Y entonces Ignacio de Loyola, los veranos, se iba a Londres a pedir limosna para pagarle los estudios a Javier. O sea que, bueno, y entonces se hicieron pues muy amigos. Y entonces, pues, en un momento determinado es cuando Ignacio de Loyola pues le dice, pero vamos a ver, Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si tu corazón está vacío? Que es la frase del Evangelio. Le sirve a lo mejor el mundo entero si pierde su alma. Aquello le conmovió y pues hizo ejercicio con él y bueno, diríamos que se empezó un poco a convertir. Con otros 6 universitarios, todos ya digo, pues de esa línea, cada uno de su padre y su madre, de distintos sitios, portugueses o españoles, pues San Ignacio fundó la Compañía de Jesús, los primeros compañeros, y en una capillita pequeña que hay en Montmartre, en París, pues allí celebraron la Eucaristía, que el único sacerdote era Fabro, hicieron los primeros votos de castidad y de pobreza. Todavía no estaba, diríamos, constituida la Compañía de Jesús, sino que eran pues 7 amigos y bueno, pues bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues la idea que tenían estos primeros era uno de los fracasos que tuvo San Ignacio, es decir, yo lo que quiero ser es exactamente igual que Jesús. Y entonces, para ser exactamente igual que Jesús, como era así de echado para adelante de Ignacio, pues me voy a ir a Jerusalén y voy a vivir exactamente igual que Jesús, pero además en su misma tierra y haciendo las mismas cosas y hablando de lo mismo. Cuando llegó allí, los franciscanos dijeron, coge el barco y vuélvete, que están aquí los turcos, y en cuanto te ven a ti te va a cortar el cuello, van a quedar. Y entonces se tuvo que volver. Cuando San Ignacio reúne a sus primeros compañeros, pues lo primero que pensaron es lo mismo. Bueno, pues ahora ya tenemos, pues ya somos el cuerpo apostólico, vámonos a Jerusalén, que son los nuestros, para ser como Jesús. La palabra Jesús está metida desde San Ignacio en los primeros. Seguía Jesús pobre y humilde. ¿Qué pasó? Pues que tenían que coger el barco en Venecia. En ese momento se estaba ya preparando pues toda la batalla de Lepanto, y entonces pues no salían barcos ni siquiera de Venecia para Israel o para Palestina. Y entonces pues no anduvieron allí esperando 2 años y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, pues mientras esperamos barco, pues como eran gente muy inteligente y muy listos, pues empezaron a dedicarse a dar clases en la universidad. Desde el Concilio de Trento también ya hablaron algunos. Bueno, entonces empezaron a destacar que le llamaba mucho la atención cómo gente de tanto valer y de tantas letras vivían tan pobremente. Todas las tardes, después de comer, se metían en el hospital de desamparados y allí se tiraban pues hasta la mañana siguiente, que iban a dar sus clases. Y entonces le decían, bueno, una gente que vale tanto, ¿cómo es que vive así? Y entonces el testimonio era, diríamos, como muy llamativo, ¿no? Gente lista, gente joven, gente de mucho valer, limpiando con perdón culos de enfermos y después siendo unos catedráticos magníficos en las clases. Digo, ¿y estos quiénes son? Bueno, entonces al ver que ya no podían ir a Jerusalén, pues se pusieron de acuerdo y bueno, ¿ahora qué hacemos? Que como eran así, diríamos, de echar para adelante, pues estos no se andaban así con chiquitas, ¿no? Pues San Ignacio dijo, pues vamos al Papa y nos ponemos a su disposición.
claro, que no había otro más alto, que si llegara a subir al cielo, pues le dice a Dios nuestro Señor, mira, que aquí estamos los jesuitas. Y entonces, pues, el Papa le recibió, vio un poco sus proyectos y, bueno, pues le pareció muy bien. A partir de entonces es, digamos, cuando empieza la compañía de Jesús, que es los compañeros de Jesús. La compañía de Jesús empieza con la amistad entre universitarios, con la amistad de todos los días, de comer, de ilusionarse, de proclamar, a ver qué es lo que había que hacer. Y en ese momento pues estaba pues, la iglesia muy revuelta con toda la reforma, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ponen a disposición del Papa. Y entonces el Papa aprovecha ese momento en que ve a aquel grupo dice, pues mira, acaba de venir el embajador de Portugal para pedirme sacerdotes para las misiones de la India en Goa. Y bueno, pues no tengo ninguno, si vosotros estáis tan dispuestos. Entonces a Ignacio, pues encantado, pues nombró a dos de ellos, a Bobadilla, que se puso malo, cogió el COVID y ya no podía irse, y a Simón Rodríguez, como era portugués, pues que se fuera con él. Pero claro, como cogió el COVID, pues, y al día siguiente salía el embajador para Portugal, pues no tuvo más remedio que Ignacio de Loyola decirle, oye Javier, pues mira, te vas a tener que marchar. Lo siento muchísimo porque eres mi amigo. Y entonces ahí hay unas poesías muy bonitas que no voy a decir porque vamos un poco tarde. Pues el Divino Impaciente, Femán, pone la despedida de San Ignacio y San Francisco Javier. Una frase, a grandes empresas vas. Entonces le da los consejos de San Ignacio a San Francisco Javier. Se despiden, se dan un abrazo y no se vuelven a ver más en la vida. Uno se quedó en Roma y el otro pues emprendió el viaje a Portugal. Cuando llega a Portugal, pues lo primero que va, pues normalmente es a la corte a ver al rey, a decir, bueno, pues primer barco para Aragua, pues allí voy yo. Pero que también tardaban los barcos, entonces no habían como los aviones ahora, ¿no? Y estuvo cerca de un año en Lisboa. Y allí enseguida, pues como un tío tan simpático, de tanto valer, pues se metió en el bolsillo pues a toda la gente con la que hablaba, y en concreto a la gente de la corte. Y entonces el rey le dice, tú ni hablar, tú no te vas, tú te quedas aquí en Lisboa, que eres un tío que vale mucho y me va a venir muy bien. Y entonces Javier le dice, pues no, yo me voy porque mi amigo Ignacio me ha dicho que me vaya a la India, no que me quede en Lisboa. Bueno, total, que cogió el barco y se marcha durante una travesía que debía ser durísima, pues duró casi año y medio desde Lisboa hasta Goa. Goa está en la costa oeste de la India. Era una ciudad grande, portuaria, donde tenían los portugueses, pues digamos, una base militar y económica, etc. Era, digamos, la supercapital de la India en Goa. Y claro, había allí, digamos, mucha gente. ¿Qué es lo que hace Francisco Javier? Pues lo que pensaba que podía hacer, pues dedicarse a ser sacerdote, entonces había confesiones, dedicado a los enfermos, denunciaba mucho las corrupciones de los portugueses y de los comerciantes europeos que había por allí. Y naturalmente, una cosa muy importante para entender un poco las misiones de San Francisco Javier, se da cuenta que lo primero que hay que hacer es aprender el idioma. Un idioma tan distinto, con una escritura completamente distinta, con un tío muy listo, pues el tío se puso allí, pim pam, ahí a aprender el idioma de los hindúes, y hizo sus primeros catecismos con los niños. Se da cuenta de que tiene que tener un colegio para educar a los que quieren ser seminaristas, para que pueda haber sacerdotes en la India, y entonces hace el primer colegio allí en Goa, y pues tiene un éxito enorme pues con los niños, porque pues, saben cantar y les enseñan las canciones, el Padre Nuestro, la de María, pues en su propio idioma, ¿no? Y bueno, pues
se dedica fundamentalmente pues lo que llamamos pues, a un misionero normal. Se traslada al sur, a la península final de la India, y allí estaban pues unas tribus o unas familias que se dedicaban a el cultivo, a coger las perlas, y los niños pequeños se tiraban de cabeza, debían de aguantar los tiros debajo del agua un montón de tiempo, sacaban allí las perlas, bueno, y estaba muy explotado, porque claro, pues, con 4 perlas, pues los comerciantes de perlas se llevaban las perlas buenas y a los pobres chavales o las familias le daban 4. Y entonces, pues, San Francisco Javier pues, también estuvo mucho tiempo ahí, pues, peleando con los mercaderes y defendiendo a esta pobre gente. Él cuenta que todas las noches pues, se quedaba rezando y recordando siempre pues, a sus amigos de Roma. Y hay un detalle muy curioso, que además va a marcar mucho la compañía, es el intercambio epistolar. A pesar de que tardaban a veces 2 años en llegar las cartas, pero tenía mucho interés San Ignacio en que él escribió cerca de 7.000 cartas, y estar en contacto epistolar con toda aquella gente, y naturalmente con su amigo Javier. Y bueno, de vez en cuando, alguna vez le llegaba alguna carta, y él tenía, diríamos, pues el detalle de cortar con unas tijeras la firma de cada uno de sus amigos y luego se llevaba en una carterita al lado del corazón. De manera que ahí llevaba, diríamos, los autógrafos, lo que a veces hacemos ahora con los chavales pequeños, con la agenda ignaciana, pues llevaba pues, los autógrafos de sus íntimos amigos. Los mercaderes ingleses le hablaron de que en lo que la actual Indonesia había habido allí unas cristiandades antiguas, también fundadas por los portugueses, pero que se habían prácticamente casi disuelto y que no quedaba nada. Y como este era un soñador, y dice, pues allí voy yo. No, si aquello, los pocos que haya, pues hay que volver otra vez a hablar de Jesús en aquellos sitios. Y eran sitios muy peligrosos, ya lo llamaban con muchos piratas, y le llamaban las Islas de la Muerte. Decían que el caballo no vuelve, o porque se lo cargan, o porque le hunden el barco, o porque son las tempestades, o los monzones, en fin, todo eso que conocemos ahora por los hombres del tiempo, los terremotos, etc. Es un sitio peligrosísimo, y allí no quería nadie. Y Javier dice, pues yo me monto en el barco, si vais vosotros los mercaderes no voy a ser yo menos. Se montó en el barco y se fue allí a Indonesia. Allí, antes de salir para Indonesia, diríamos, le vino a Javier el bajón, podríamos decir la depre, del agotamiento. Después de estar un tanto trabajando y demás, pues debía estar, por decir, agotado, y dice, ¿qué sentido tiene esto? Yo aquí solo, no entiendo el idioma, me hace muy poco caso, esto no tiene sentido. Y entonces pues pasó una temporada pues mal, un poco pues debido a ese agotamiento. Pero bueno, pues como un hombre bueno, pues gracias a la oración y demás, también tenía sus persecuciones con los mercaderes, porque era un personaje molesto, ¿no? Cuando defendía un poco la justicia, pues bueno, total que fueron, diríamos, cerca de un año muy duro para él, de bajón, pero sale de ahí, y cuando va dispuesto a decir, pues me voy a las islas donde me van a matar y donde no voy a volver, pues mira por donde le salió redondo y le salió estupendamente. Y entonces, pues hablando con terminología ignaciana, pues tuvo unas consolaciones enormes, de manera que estaba pues contento y veía que allí hacía algo, y que empezaron a hacer nuevas cristiandades, etc. Y desde allí, desde Indonesia, después de crear varias cristiandades, pues se volvió otra vez a Goa para coger nuevos refuerzos y venirse para acá.
Al llegar a Goa, pues allí se encontró que le había llegado una carta de Roma, que el Papa ya había admitido a la compañía como una orden religiosa nueva, y había mandado también a algunos jesuitas allí para el colegio de Goa. Y entonces estaba pues, muy contento. Y entonces hablando allí con algunos de Goa, con algunos portugueses, le dice, oye, pues hay unas islas todavía mucho más al norte de Malasia, que llamaban los japones, que ahí no se habla nunca de Jesús. Y además, por lo visto, deben ser unos tíos muy raros, muy distintos, pero muy inteligentes y tal. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hace Javier? Pues como es un soñador, dice, para mí, allí me voy yo. Y en el primer barco de mercaderes que llegó a Japón, pues llegó a la isla de Japón. En el contacto con los japoneses es donde Francisco Javier va a pegar un cambio espectacular de mentalidad de cómo misionar. Cuando estaba en Goa y en la India, la gente sencilla, bueno, pues más o menos dominados por los portugueses, etc. Y entonces el tipo de predicación pues era, podríamos decir, ser como muy tradicional, ¿no? Confesar, predicar, decir la misa, las catequesis, etc. Y llega allí a Japón, que llega con un compañero jesuita y con un intérprete japonés, y aquello es un mundo tan distinto que le llama muchísimo la atención. Y lo primero que ve es cuando empieza a medio entenderse con aquellos japoneses, que tenía que aprender japonés, no tenía ni idea, con el intérprete hacía lo que podía, se da cuenta de que era un pueblo muy listo, muy intelectual y muy inquieto con todas las ideas y con todas las ideas nuevas y muy filósofos, muy pensadores, ¿no? Que no tenía nada que ver, digamos, pues con la cultura más primitiva de los chavales con los que estaban. Y entonces dicen, no, a estos yo no los puedo catequizar cantando canciones y llevándoles una estampa de la Virgen que había pintado, porque los audiovisuales también los utilizaba Javier, ¿no? Dice, ¿y ahora yo qué hago? Porque al principio no entendía nada. Y entonces, como no entendía nada, se aprendía más o menos de memoria, se lo decía al intérprete, un Padre Nuestro, o lo que es el Dios Creador, etc. Y allí, en medio japonés se apurreaba, pues les predicaba a aquella gente. Y cuentan las anécdotas, que claro, como no pronunciaba algunas veces bien, pues debía de meter alguna metedura de pata, y de repente estaba enseñándoles el Padre Nuestro, y de repente todos, ja, ja, ja. ¿Qué había pasado? Pues que había traducido mal una palabra y entonces estaba diciendo algo inconveniente, pero no se arredraba. Y entonces pues empezó también un poco a intentar aprender japonés, que no lo consiguió, y dijo, pues mira, lo que tienes que hacer para que puedas predicar es irte al palacio del emperador de Japón y allí pedirle permiso. Y entonces pues se metió todo un invierno también por todos aquellos caminos hasta llegar a la capital del imperio, y debía haber entonces pues sus guerras civiles y etcétera, total, que al pobre Javier pues no le recibió, pero se dio cuenta pues eso, que todo alrededor de la capital pues había muchas pagodas en donde en el fondo eran universidades, donde la gente pensaba mucho, donde la gente rezaba, pues desde el budismo, y aquello a Javier pues le llamó la atención muchísimo. Dice, esto es distinto, y estos hay que evangelizarlos de un modo diferente. Entonces pues se volvió a donde había venido en el sur de Japón, y allí se fue a ver al gobernador de aquella ciudad para que le diese permiso para predicar. Cuando había salido desde Lisboa, Javier llevaba cartas del rey de Portugal como embajador para cualquier sitio donde fuera. Y entonces pues yo tengo que hablar con este señor. Y entonces se puso, pues se disfrazó de embajador, supongo que ahí pediría a los portugueses
pues un poco trajes mejores que aquella sotana raída, y se fue a ver al gobernador. Y claro, pues se lo cameló enseguida. ¿Cómo se lo cameló? Pues regalándole cosas que estos no habían visto en su vida. Pues algunos instrumentos de navegación, me parece que también una escopeta de pólvora, planos, etc. Y entonces pues estaban encantados. Le regalé un reloj también y cosas de esas, ¿no? Y entonces pues dije, sí, sí, nada, tú a predicar todo lo que quieras. Y empezó, y consiguió algunas familias, pero podríamos decir que fue un fracaso. Javier allí en Japón, después de todo el esfuerzo que suponía, pues no acababa de convertir a nadie. Cuando venía, diríamos, de una experiencia todo lo contrario, muy exitosa, de todos los que habían convertido, como a la gente pues, le hacía mucho caso, le atendía, le quería, y bueno, pues veía un señor extraño que había venido de no se sabe dónde, pues de Japón, no saber que era Europa, pues no lo conocía. Y bueno, pues les gustaba aquello que decía, discutían, etc. Pues yo no sé cómo discutirían con la mentalidad de la Sorbona de París y con la mentalidad de un bonzo con el budismo. Bueno, pero allí estaban intentando ahí ponerse de acuerdo. Entonces, Javier dice, pero vamos a ver, le preguntó, vosotros sois tan listos, pero ¿de dónde habéis aprendido todas estas cosas? Y entonces el japonés dijo, somos muy listos. Dice, pero esto lo hemos aprendido de los chinos. Los chinos esos sí que saben. Pero claro, China estaba rodeada de la muralla de China y allí no podía entrar nadie, y mucho menos sin tener los ojos rasgados, porque enseguida se veía que no era de aquella tierra y le cortaban el cuello. Pero San Francisco Javier dice, pues lo que hay que hacer entonces es irse a China, otro sueño. Dice, ahí en China, cuando convirtamos a todos los chinos y a todos los mozos, esta gente tan inteligente, convertimos al continente. Total, que cogió el barco y se volvió otra vez a Goa para traer refuerzos. Pero claro, al querer volver otra vez a Japón, pues ya la gente pues, no encontraba tanto apoyo. Y mucho menos diciendo que quería irse a la China. Claro, todos los portugueses dicen, ¿tú estás loco? Pues si eso es imposible. Si allí no puede entrar nadie. Si ni siquiera hemos entrado nosotros en plan comerciante. Bueno, habían hecho algunas pequeñas ciudades comerciantes para supongo que comprar seda y jarrones y cosas de esas, ¿no? Pero allí no podía entrar. Y él dice, pues yo me voy a China como sea. Y entonces viene pues, el suyo de China, vuelve otra vez y llega a una islita que estaba justo enfrente del continente chino, la isla de Sansón, en pleno invierno. Y entonces pues les dice que a ver si a alguno le pasa al otro lado, al continente, para meterse allí y ver ahí, a ver lo que podría ocurrir, ¿no? Y entonces nadie quería, y dice, sí, cualquiera te acerca allí, nos cogen a nosotros y nos cortan el cuello, ni hablar. Y ya después de mucho, pues con un pescador que había allí, que era también chino o japonés, y bueno, pues le pagaron para que viniese a llevarlo, total, que aquel pescador se llevó el dinero y no apareció. Y entonces se quedó el pobre hombre, pues Javier, muerto de frío, el 3 de diciembre cogió una pulmonía y allí se quedó. Siempre con el sueño de poder llegar hasta la China, que era su sueño dorado. Bueno, Javier después pues, se va a convertir en el patrón de las misiones y un poco como el modelo de evangelización. Y entonces, pues, ahora, pues, el maestrillo que sabe más de estas cosas, es más entretenido, pues que nos va a comentar unas pinceladas de la evangelización de Asia, que ha sido el más difícil y que todavía no lo hemos conseguido. Es curioso, yo por lo menos es una reflexión que me hago yo. Cuando el cristianismo llega al continente asiático, en donde había una cultura de muchos más siglos anteriores, del budismo, el sintoísmo, etcétera, etcétera, allí no entraba el cristianismo, porque había una cultura, diríamos,
tan potente o tan fuerte como la que podía venir nueva de Europa. En cambio, cuando los españoles y los portugueses llegamos a América, que nos encontramos con otras culturas mucho más primitivas y mucho más pobres, pues diríamos en unos años casi convertimos al continente entero de América. Ya todos son católicos, afortunadamente, ¿no? Pero en Asia nos ha costado mucho, ¿no? Y entonces aquí es cuando viene la compañía y dice, hay que ir a China, que eso es lo nuestro, y hay que ir al continente asiático, y hay que ir a la India, y hay que ir a todos esos sitios, pero échale las aventuras para poder llegar allí. Ahora lo cuentas tú. Es una cara así. Sí. Necesitas él también. Sí. Bueno, esos son jesuitas, a lo mejor, parece. También. Sí. Que igual es lo que más llama la atención. La primera cosa al verlos que son conocidos por imágenes como estas es que no van vestidos de la típica sotana que hemos visto toda la vida de los primeros compañeros, ¿no? Y bueno, esto es verdad que son dos compañeros de segunda etapa, todavía de la primera compañía, pero ya segunda etapa, como veis. Mateo Ricci nace en el 52. Veíamos que Javier estaba muriendo en el 56, o sea que prácticamente cuando muere Javier, y Pedro Páez nace en el 64, o sea que ya es segunda etapa cuando la compañía ya ha crecido un poco. Bueno, yo comentaba el otro día también que me emociona mucho estar aquí con los compañeros hablando de estos grandes, de los primeros compañeros, con las misiones que hicieron, lo que han dejado de huella para la historia, para los últimos rincones del mundo. Yo reconozco, no soy ni historiador, ni he estudiado misiología, ni he estado en China, ni he estado en Etiopía, o sea que de lo que puedo hablar, y me enorgullece esto, es de ser compañero suyo, de compartir, de formar parte todavía hoy, 500 años más tarde, de este cuerpo, que todavía con nuestras limitaciones y nuestros pasos errantes, pero seguimos tratando de seguir a ese Jesús pobre y humilde, y tratando de llevar la experiencia de los ejercicios a los últimos rincones o a los contextos más insospechados de hoy en día. Entonces, el primero de ellos es Mateo Ricci. Mateo Ricci llevó la evangelización a China, era su objetivo. Digamos, él se ofreció para la misión en India, acabó siendo enviado a China y lo logró llegar hasta Pekín, como veremos, que era una gran dificultad en aquel momento. Y Pedro Páez fue enviado también a la India, que era el centro de maniobras de Asia en aquel momento, a Goa, y desde allí fue enviado a Etiopía. Claro, nosotros hemos empezado diciendo que era la misión jesuítica en Asia. Es verdad que Etiopía es África, pero a Etiopía en aquel momento se accedía desde la India. O sea, la misión, los portugueses habían llegado a Goa, a India, y desde ahí era desde donde daban la vuelta y entraban en Etiopía. Tienes mapas, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes mapas? Tengo mapas. Sí, poco a poco. Me quiero lanzar. Vale, primero, Mateo Ricci. Antes de entrar en la figura de la persona de Mateo Ricci, con su historia, con dónde nació y todo, creo que lo más fiel a su forma de entender la evangelización es tratar de comprender el contexto al que se dirigían, porque son hombres que han pasado la historia por haber tratado de inculturar la fe o tratar de escuchar a aquellas personas y aquella cultura de allí a donde iban para tratar de transmitirles la fe cristiana o ver el lenguaje de hoy, diríamos que semillas del Evangelio había ya en aquellas culturas. Entonces, ¿qué sucedía en China en aquel momento? China estaba en un momento, esto es un mapa del siglo XVI, que se ve un poco antiguo, pero se intuye, ¿no? Aquello de allá es la India y China es aquello de allá. Entonces, China en aquel momento estaba en un periodo de gran esplendor, de mucha brillantez. Venían de una etapa en la que habían sido sometidos por el Imperio Mongol, y ellos se habían logrado separar de ellos con la dinastía Ming. No sé si os sonará, igual os suena mucho más que a mí. La dinastía Ming, que significa justamente eso, brillantez, esplendor, en la que habían recuperado mucho sus tradiciones, pues la ceremonia del té, la porcelana china, el chino mandarín. Habían tratado de recuperar todas esas raíces de identidad china y ensalzarla después de haber estado sometidos a los mongoles. Entonces, en aquel momento estaban en periodo de esplendor, empezaban a tener contacto con los europeos que llegaban, colonos, comerciantes que llegaban, los primeros fueron los portugueses, pero también holandeses y otros,
y entonces se asustaron de la potencia europea que llegaba de fuera, los entendieron como bárbaros que suponían una amenaza para el imperio y cerraron puertas. Entonces, de los primeros que habían accedido al puerto de Macao, que es esta isla pequeñita de aquí, que hoy en día es el puerto que tiene, a ver si se ve aquí, pues se ve muy bien, esta es la ciudad de Cantón, que ya existía en aquel momento, hoy en día tiene como 47 millones de habitantes, es decir, toda la población de España metida en una ciudad. Esto es Hong Kong, y aquí está el puerto de Macao. Entonces, los primeros portugueses aterrizaron aquí, en esta pequeña islita, y se fueron introduciendo hasta llegar a la ciudad de Cantón. ¿Qué pasó? Al empezar a entablar contacto, los chinos se asustaron y el emperador decretó que no podía darse acceso a ningún europeo más allá de Macao. Establecieron un acuerdo con Macao en torno al año 1550, por el que Macao era la ciudad comercial cedida a Portugal, que de hecho fue cedida a Portugal hasta el 99, creo, hasta hace 20 años. Entonces ese era el centro de maniobras con el que comerciaban, entraban en contacto con Occidente y punto. El resto estaba herméticamente cerrado a todo contacto con el exterior. Y esas fueron las dificultades que tuvo Javier también para llegar allá. No logró entrar porque era peligrosísimo, porque estaban amenazados de muerte todos los que dieran acogida y acceso a los europeos que llegaban. Entonces aquí es donde aterrizará Matteo Ricci y logrará introducirse poco a poco y veremos hasta llegar a la corte imperial, a Pekín, que está en el otro extremo, en el norte de China. Entonces, ¿quién es Matteo Ricci? Matteo Ricci nace en Macerata, que es una ciudad que está aquí en Italia. Hoy quizás es una ciudad pequeñita y poco conocida, no sé si habréis oído hablar de Macerata. Pues en aquel momento era una ciudad bastante importante porque tenía una universidad bastante prestigiosa, no tan antigua como Bolonia, pero importante, de renombre y con antigüedad. Tenía también un colegio de la compañía importante, había fundado allí la compañía, un colegio, era nuevo, pero habían dedicado muchos esfuerzos, una inversión grande, y allí es donde nace Matteo Ricci, estudia en el colegio de la compañía y se enamora de las figuras de ese Francisco Javier que va al otro lado del mundo, que intenta llegar a China, llegan las cartas a Europa y se enamora de cómo está viviendo la pasión de anunciar el Evangelio en el otro lado del mundo. Aquí tenemos esto es la casa donde nació hoy, que tiene ahí una placa conmemorativa, porque hace poco se celebró el centenario de su nacimiento. Y él al principio era el mayor de 12 hermanos, era el hijo de un boticario. Entonces al principio, cuando manifestó en su familia el deseo de irse de entrar en la compañía y de irse a la misión, sus padres le dijeron, que esto todavía no suena hoy, ¿no? Sus padres le dijeron, no, o sea, tú eres el mayor de 12 hermanos, tú te vas a dedicar al negocio familiar que es la farmacia, te vas a ir a Roma, vas a estudiar lo que tengas que estudiar para aprender a llevar la farmacia como buen boticario y vas a seguir la tradición familiar. Entonces así hizo, se fue a Roma, estudió farmacia, se preparó y ya con 19 años, ultimátum, y dijo, no, yo voy a venir a la Compañía de Jesús, entró a la Compañía de Jesús y estudió, allí fue al noviciado en Roma, en Sant'Andrea del Quirinale, o sea, enfrente de lo que es hoy el Palacio de la República, hay una pequeña iglesia que todavía es de la compañía, donde estaba el noviciado, entró allí. Y tuvo como referente, o el que le acogió, fue este jesuita de aquí, que se llama Alessandro Balignano, que es importante porque luego Alessandro Balignano fue enviado también a la misión en India y en China, y fue como el que le precedió y el que le introdujo a Matteo Ricci en China. Aunque luego él fue enviado a Japón y siguió y murió en Japón, ¿no? Pero fue el que introdujo a Matteo Ricci en China. Y de ahí, bueno, estudió en Roma, destacó enseguida Matteo Ricci por los estudios de astronomía, por las matemáticas, era típico alumno brillante que destacaba en muchas materias muy diferentes, y entonces la compañía decidió enviarle muy joven a la misión en India. Porque normalmente en verdad se enviaban a los que ya estaban acabando los estudios, que ya llevaban algo de teología. Bueno, en la compañía, no sé hasta qué punto conocéis la formación de la compañía, pero se empieza con el noviciado, luego se estudian letras, humanidades y filosofía, luego se hace un parón de 2 años, que es lo que yo estoy haciendo, que es el magisterio, que es un tiempo de trabajo en misión, o sea, se interrumpen los estudios, y luego se estudia la teología, para luego ya ordenación, incorporación final a la compañía y envían en misión. Entonces normalmente enviaban a la India a los que estaban a punto de acabar la formación, o sea que estaban por ordenarse o que estaban estudiando la teología.
Sin embargo, es excepción que a Matteo Ricci lo enviaron cuando estaba acabando la filosofía. Es decir, cuando estaba a punto de empezar el magisterio, que es donde yo estoy ahora, pues decidieron enviarlo ya porque brillaba por sus estudios y creían que era muy capaz de aprender las lenguas y de misionar allá en China. Entonces se embarca, este es el mismo recorrido que hizo Francisco Javier en aquella época en que se hacía, bordear toda África, viaje largo de prácticamente un año, con algunas paradas. Lo mandaron con otros compañeros, los mandaban separados porque había riesgo de que naufragaran o de que por enfermedades murieran, entonces los enviaban en diferentes convoys. Llegó un año después a Goa y allí terminó sus estudios, fue ordenado sacerdote en Cochin y de ahí le enviaron a Macao, donde tenía ya algunos compañeros esperando. Que aquí de las cosas, al menos a mí, de lo que se me hace más bonito, es ver lo importantes que eran para ellos las amistades en la compañía. Es decir, ya desde Roma enviaron a varios que eran amigos. A él le enviaron con un amigo que se llama Michele Ruggeri, que para él fue una gran amistad que le duró hasta el final de la vida y que compartieron misión en China también. Entonces les enviaron juntos desde Roma, compartieron viaje, compartieron algo de estudios allá, aunque al otro lo ordenaron antes, y luego compartieron misión en China. Y luego allí establecían amistades también muy profundas. Alessandro Balignano, que había sido como su maestro, su rector, pues también allá le acompañó, le introdujo en China, le empezaba a enseñar el chino. Y bueno, es una de las cosas más bonitas que todavía hoy se conserva en la compañía, ¿no? Desde la distancia y con grandes aventuras y grandes movimientos se establecen relaciones muy profundas. Luego de allá, pues fueron introduciéndose poco a poco, con las dificultades que había, se fueron introduciendo hacia el interior de China con los riesgos que suponían. Pues porque estaban amenazados, o sea, había un decreto en un momento, el emperador decretó con pena de muerte a quien se atreviera a enseñar el chino mandarín a extranjeros que entraran en China. Y sin embargo ellos poco a poco, haciéndose amigos de comerciantes, sin ir vestidos nunca de clérigos, ni ir vestidos, ni llamar la atención como doctos, ni como científicos, no, simplemente haciéndose amigos de comerciantes y de personas de aquí y de allá, se iban introduciendo poco a poco para ir a Cantón, que era la capital del lugar, a veces con riesgo, a veces tenían que volver atrás. En una de sus cartas escribe Matteo Ricci: dejamos Cantón con prácticamente toda la esperanza ahora perdida de poder obtener la entrada en la ciudad prohibida. O sea, su sueño era, si esto es Macao, su sueño era llegar a Pekín. Estaban amenazados de muerte por entrar un poquito por aquí y sin embargo ellos tenían el sueño de llegar hasta la capital imperial, que era allí arriba en el norte de todo. O sea, cruzar toda China entera para llegar hasta la corte imperial. Y lo hicieron, o sea, y llegaron. Entonces, poco a poco, con mucho tiempo, o sea, desde que entraron aquí, en Cantón, hasta que llegaron a la corte imperial, pasaron 20 años. 20 años en los que iba aprendiendo la lengua, poco a poco, iban haciendo amistades, entablando relaciones con algún comerciante que les dejaba entrar, con algún cabecilla del lugar que les permitía alojarse en alguna casa, abrieron algunas escuelas, se atraían mucho por lo que contaba antes Jaime, que se les hacía muy atractivos a ellos todo lo que tuviera que ver con la cultura europea. Es decir, llevaban instrumentos, relojes, cartografía, mapas, llevaban compases, llevaban instrumentos que a ellos les llamaban la atención y entonces enseñaban astronomía, enseñaban de todo. Y así se fueron ganando poco a poco terreno, hasta llegar a la corte imperial. Y llegaron a encontrar al emperador y a entablar diálogos con ellos y fueron muy respetados hasta el punto de que, no me voy a alargar con la historia porque aquí habría para contar, pero hasta el punto de haber sido enterrado en suelo chino. O sea, es el primer europeo que fue enterrado en suelo imperial, que para ellos eso era impensable. Sin embargo, le llegaron a honrar tanto y a reconocer como su figura de sabio de Occidente, que supo entablar grandes relaciones, amistades y que recibió un respeto muy grande también por la espiritualidad, por la religión y por la fe que compartía, que se le hizo un sitio que conserva todavía hoy una tumba en suelo imperial, allí en Pekín. Sí, ahí me quedo. Habría para compartir más de las cartas. Una de las obras que nos queda todavía hoy más importantes es sobre la amistad. Él escribió muchos aforismos, escribió toda una obra dedicada a la amistad, lo que significa la amistad. Decía que era como dos alas, los amigos son como dos alas que permiten al pájaro volar, tiene metáforas muy bonitas.
Y fue la amistad, en el fondo, lo que le llevó a compartir su experiencia de fe con gente tan distinta como era China en aquel momento, ¿no? Otro tercio, Pedro Páez, y no prometo no alargarme mucho porque sé que vamos tarde. Pedro Páez no era de Italia, sino que ya era español, de Olmeda de las Cebollas, que es un pueblo perdido de España. Hoy en día es Olmeda de las Fuentes, es un pueblo de Madrid, bueno, no tengo aquí mapa, pero es un pueblo cercano a Madrid, entre la salida a Zaragoza y la salida a Valencia. Entonces, él fue enviado a Etiopía. ¿Qué pasaba en Etiopía en aquel momento? Etiopía lo tenemos, es esta zona de aquí, sería hoy. Etiopía tenía uno de los reinos más antiguos desde el siglo VI a.C. aproximadamente, era el llamado reino de Aksum, que decían descender de un hijo del rey Salomón que había tenido con la reina de Saba. Entonces tenían una tradición ya muy antigua que luego fue de las que primero se cristianizó, es decir, Etiopía fue oficialmente cristiana antes que el Imperio Romano. Es decir, los primeros en ser oficialmente cristianos fueron los armenios. En el año 340 después de Cristo, los segundos en ser oficialmente cristianos fueron los etíopes. Hay dos teorías, hay una que dice que fue un tal Felipe el Diácono que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que les evangelizó. Hay otra que dice que un comerciante tesorero de Etiopía viajó a Gaza y allí se convirtió al cristianismo y entonces volvió y convirtió al Negus, al emperador etíope, y entonces de ahí llegó el cristianismo a Etiopía. La cuestión es que tenía una tradición muy antigua que además se conserva en estas iglesias que son muy famosas, no sé si las habéis conocido o si a lo mejor habéis viajado a la Cristo. Son iglesias excavadas en la roca que llaman mucho la atención, o sea, todo esto está excavado por debajo de la tierra y el templo está construido en el interior de la roca. Y de estos hay bastantes templos, que son todos ellos cristianos, no son de su religión del lugar, ni no son cristianos. Lo que pasa es que el cristianismo allí evolucionó de una forma muy distinta al Occidente y a Roma, porque no tenían contacto con Roma y evolucionaron con tradiciones, se fueron mezclando y inculturando con las tradiciones del lugar, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron sus contactos con Occidente? Pues había en aquel momento como una especie de nebulosa, una especie de fábula de que había un gran personaje llamado el Preste Juan en el interior de África que iba a ser el salvador o una de las potencias cristianas que iba a ayudar a Europa a salvarse de los turcos. Porque en aquel momento Europa estaba amenazada por los turcos, por la entrada de los musulmanes, y necesitaban ayuda y apoyos exteriores que buscaban en pueblos como Etiopía, que se sabía que eran cristianos, corría el rumor de que eran cristianos, y se había formado como esta especie de no me sale la palabra, pero como esta figura enigmática de una persona que era como casi un semidios con poderes sobrenaturales, que era el Preste Juan, que les iba a ayudar a liberarse de los turcos. Y a ellos, en efecto, también les interesaba entrar en contacto con las potencias europeas porque estaban amenazados por los musulmanes, también por el Egipto de los mamelucos, que les atacaba por el norte. Entonces de ahí fueron entablando amistad, relaciones diplomáticas entre Europa, en concreto otra vez Portugal, y ellos. Y en un cierto momento el Papa dijo, si existen cristianos allá, tenemos que unificarlos. O sea, si hay una iglesia cristiana en Etiopía, debe unificarse a la iglesia universal, que es la romana, sometida al papado. Entonces trató de pedir ayuda a San Ignacio y dijo que los tuyos están dispuestos a irse a Etiopía y tratar de entablar lazos y recuperar ese nexo con Etiopía. Y sí, así fue. Hubo una primera generación que fue la de Andrés de Oviedo, entre otros, que era de aquí, familia del norte, y entablaron relación con el Negus de aquel momento, Claudio. El Negus es el emperador etíope, y esa primera generación fue muy mal. Entonces salieron las cosas mal, salieron las cosas mal, y murieron los últimos jesuitas allá antes de
o sea, en 1590 y algo, murió la primera generación de jesuitas allá, que había sido demasiado violenta, digamos, en las relaciones con los etíopes, porque habían tratado de imponer unas formas que en el fondo eran europeas, eran extranjeras y que ellos no estaban de acuerdo en asumir. O sea, los etíopes querían mantener sus tradiciones, sus libros, sus liturgias, y eso Roma no lo aceptaba. Roma quería establecer la liturgia romana con el magisterio que se había perpetrado en la sede de Pedro, que era la ortodoxa, digamos, ¿no? Entonces se rompieron los vínculos, murió el último jesuita allá y primera etapa acabada un poco negativamente, ¿no? De ahí Pedro Páez, nacido... No la rehace mucho porque sé que vamos tarde. Pedro Páez no era de Italia, sino que ya era español, de Olmeda de las Cebollas, que es un pueblo perdido de España. Hoy en día es Olmeda de las Fuentes, es un pueblo de Madrid, bueno, no tengo aquí mapa, pero es un pueblo de Madrid, cercano a Madrid, entre la salida a Zaragoza y la salida a Valencia. Entonces, él fue enviado a Etiopía. ¿Qué pasaba en Etiopía en aquel momento? Etiopía, tenemos, es esta zona de aquí, sería hoy. Etiopía tenía uno de los reinos más antiguos desde el siglo VI a.C. aproximadamente, era el llamado reino de Aksum, que decían descender de un hijo del rey Salomón que había tenido con la reina de Saba. Entonces tenían una tradición ya muy antigua, que luego fue de las que primero se cristianizó, es decir, Etiopía fue oficialmente cristiana antes que el Imperio Romano. Es decir, los primeros en ser oficialmente cristianos fueron los armenios. En el año 340 después de Cristo, los segundos en ser oficialmente cristianos fueron los etíopes. Hay dos teorías, hay una que dice que fue un tal Felipe el Diácono, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que les evangelizó. Hay otra que dice que un comerciante tesorero de Etiopía viajó a Gaza y allí se convirtió al cristianismo, y entonces volvió y convirtió al Negus, al emperador etíope, y entonces de ahí llegó el cristianismo a Etiopía. La cuestión es que tenía una tradición muy antigua que además se conserva en estas iglesias, que son muy famosas, no sé si las habéis conocido o si las recuerdan, son iglesias excavadas en la roca que llaman mucho la atención. O sea, todo esto está excavado por debajo de la tierra y el templo está construido en el interior de la roca. Y de estos hay bastantes templos que son todos ellos cristianos, no son de su religión del lugar ni no son cristianos. Lo que pasa es que el cristianismo allí evolucionó de una forma muy distinta al Occidente y a Roma, porque no tenían contacto con Roma, y evolucionaron con tradiciones, se fueron mezclando y inculturando con las tradiciones del lugar, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron sus contactos con Occidente? Pues había en aquel momento como una especie de nebulosa, una especie de fábula de que había un gran personaje llamado el Preste Juan en el interior de África que iba a ser el salvador o una de las potencias cristianas que iba a ayudar a Europa a salvarse de los turcos. Porque en aquel momento Europa estaba amenazada por los turcos, por la entrada de los musulmanes, y necesitaban ayuda y apoyos exteriores que buscaban en pueblos como estos, como Etiopía, que se sabía que eran cristianos, lo había rumor de que eran cristianos, y se había formado como esta especie de no sé la palabra, pero como esta figura enigmática de una persona que era como casi un semidios con poderes sobrenaturales, que era el Preste Juan, que les iba a ayudar a liberarse de los turcos. Y a ellos, en efecto, también les interesaba entrar en contacto con las potencias europeas porque estaban amenazados por los musulmanes, también por el Egipto de los mamelucos, que les atacaba por el norte. Entonces de ahí fueron entablando amistad, relaciones diplomáticas entre Europa, en concreto otra vez Portugal y ellos. Y en un cierto momento Roma dijo, el Papa dijo, si existen cristianos allá, tenemos que unificarlos. O sea, si hay una iglesia cristiana en Etiopía, debe unificarse a la iglesia universal, que es la romana, sometida. Entonces trató de pedir ayuda a San Ignacio y dijo que los tuyos están dispuestos a irse a Etiopía y tratar de entablar lazos y recuperar ese nexo con Etiopía.
Y sí, así fue. Hubo una primera generación que fue la de Andrés de Oviedo, entre otros, que era de aquí, familia del norte, y entablaron relación con el Negus de aquel momento, Claudio. Negus es el emperador etíope. Y esa primera generación fue muy mala. Entonces salieron las cosas mal, salieron las cosas mal, y murieron los últimos jesuitas allá, antes de, o sea, en 1590 y algo, murió la primera generación de jesuitas allá, que había sido demasiado violenta, digamos, en las relaciones con los etíopes, porque habían tratado de imponer unas formas que en el fondo eran europeas, eran extranjeras y que ellos no estaban de acuerdo en asumir. O sea, los etíopes querían mantener sus tradiciones, sus libros, sus liturgias, y eso Roma no lo aceptaba. Roma quería establecer la liturgia romana con el magisterio que se había perpetrado en la sede de Pedro, que era la ortodoxa, digamos, ¿no? Entonces se rompieron los vínculos, murió el último jesuita allá, y primera etapa acabada un poco negativamente, ¿no? De ahí Pedro Páez, ahí sí está el mapa, ahí está Olmeda de las Cebollas. Pedro Páez fue enviado a Goa, al principio con el deseo de servir en la misión en India. De allí le propusieron ir con otro compañero, Antonio Monserrat, hacia Etiopía. Entonces fueron varios intentos los que hicieron de entrar. Al principio tenían intención de llegar hasta Siria por el norte, cruzar a Egipto, aquí no se ve en el mapa, ¿no? Pero cruzarían a Egipto y entrarían desde Egipto hacia el sur a Etiopía. Pero a mitad de camino, aquí en la isla de Diu, encontraron un comerciante que les ofreció trasladarles directamente hasta la península arábiga y hacer un recorrido más corto. Esto fue un verdadero fiasco, porque al acercarse aquí fueron interceptados y raptados por unos piratas árabes. Entonces vivieron 7 años de cautiverio, 7 años, que fueron pasando de mano en mano a los, hoy diríamos, jefes enemigos del lugar, y fueron pasando de mano en mano como esclavos prácticamente, como remeros, como pasando de una ciudad a otra, hasta que llegó noticia en Moca, llegó noticia a la compañía de que estaban allí todavía con vida, después de 7 años, retenidos, y la compañía decidió enviar un convoy y pagar un rescate para volverlos a recuperar. Y así fue. Sí, y con tan buena voluntad, esta gente tenía todavía el deseo de llegar a Etiopía, y después de haber recuperado fuerzas después de sus 7 años de cautiverio, pues se volvieron a lanzar, esta vez con más prudencia, con más ojo, con más estrategia, primero asegurándose de con quién iban, contrataron con unos comerciantes que les llevaron directamente hasta este puerto de aquí, hasta Masasua, y lograron entrar en esta vez. Eso es, entonces lograron entrar aquí y poco a poco se fueron ganando. Pedro Páez fue una persona de mucha diplomacia, con mucha paciencia, fue acercándose al Negus. El primer Negus con el que entablaron contacto tenía 26 años, acababa de heredar el trono, y fue muy imprudente también, se hizo muy amigo de Pedro Páez y enseguida declaró su conversión al catolicismo y por ello fue depuesto. O sea, la propia Etiopía dijo: te has convertido demasiado. O sea, la propia Etiopía se sintió traicionada, lo repusieron. El siguiente Negus fue bastante más prudente. Pedro Páez fue también como muy lento con él, le aconsejó y le dijo: no te conviertas al catolicismo, tú mantén la iglesia etíope, mantén las tradiciones propias. Poco a poco fueron entablando muy buena amistad y el emperador le regaló un terreno donde construir la primera iglesia de la compañía, donde entablar lazos mucho más cordiales, mucho más fructíferos y que duraron por mucho más tiempo. Aquí esto es todo lo que queda de esa iglesia de la compañía, es decir, luego fue destruida por un incendio, pero todavía se conserva esto. Se sabe que fue enterrado ahí, aunque no sabemos dónde, y se sabe que el emperador entabló una relación de amistad muy buena con él y lo llevaba a todas partes. Y de hecho Pedro Páez fue el primer europeo en llegar a las fuentes del Nilo, porque dice: yo casi siempre ando con el emperador, no me deja apartar de él,
y cuando he de ir a visitar las residencias me limita el tiempo que he de estar. Es decir, él tenía que hacer sus visitas a compañeros jesuitas que iban llegando y el emperador no lo dejaba porque lo quería retener a su lado. Y háceme siempre grandes honras y no me consiente que esté en pie de ninguna manera, estando los grandes y sus mismos hermanos de pie. O sea, él le hacía sentar sentados cuando el resto estaba de pie. Esto es lo que cuenta Pedro Paz, ¿no? Y entonces en uno de sus viajes le hizo acompañar para llegar a las fuentes del Nilo, que es una de las cosas que nos han quedado de Pedro Paz, ¿no? Que fue el primer europeo que llegó a las fuentes del Nilo. Y que lo cuenta, tiene un compendio muy grande sobre Etiopía, Pedro Paz, que todavía nos quedado, sobre las culturas del lugar, la geografía, cartografía. Y te confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Camises, Alejandro Magno y el famoso Julio César. O sea, lo que ellos no pudieron ver, las fuentes del Nilo, él lo pudo ver de la mano de Dios. Y con esto nos queda compañeros que llevaron el Evangelio al otro extremo del mundo, con grande capacidad de amistad, con grande capacidad de escucha, con gran humildad y con grandes deseos y grandes sueños. Y con esto estamos. Gracias. No sé si queréis comentar algo, preguntas a nuestro padre. No estaba tiempo a tanto. No les pongo que vivía. No sé. Sí, daría para estar hablando una semana de estas. Los kilómetros que andaban, ¿eh? Y en aquel tiempo era tan difícil. ¿Cómo salí? ¿Cómo pueden llegar? Conmigo. París y Londres. Se sabe cómo fueron de longevos porque es imposible es increíble. Pues no, pues. A veces se volvieron 40 años. Pues es la que tenemos. A ver. Ahí lo tenemos de 52, 58 años y 40, 60. 58 los dos. Sí, lo que le dio. Pues sí, la misma.